¿Qué tal? Estamos aquí en Tu Gatos Digital y hoy van a aprender cómo hacer una imagen de todo tu sistema operativo. Para los que no saben, una imagen de sistema operativo es como guardar, ¿no? Es como guardar una foto de todo tu sistema operativo en un solo archivo. ¿Para qué sirve esto? Es muy importante. Por ejemplo, tú que eres arquitecto, tú que estudias, tú que tienes mucha información y trabajo avanzado y programas ya configurados, no quisieras que un día se te malogre tu Windows y todo lo tengas que hacer de nuevo, ¿no? Entonces esto lo que hace es guardar todo en conjunto, todo tal cual como lo has dejado ese día. Y el día que falle tu Windows, lo podrás levantar tranquilamente con el mismo Windows en sí, con el mismo instalador de Windows. Lo vas a poder levantar esa imagen y todo quedará igualito. Cuando mires, tu Windows va a estar tal cual como lo dejaste. No importa todas las metidas de pata que hayas hecho, tu Windows va a estar tal cual como lo dejaste aquel día. En este ejemplo, como ven, tengo mi Windows con mi wallpaper y todo bonito. Todo está ya configurado. O sea, yo me he demorado, por ejemplo, para tener todo óptimo en esta máquina, me he demorado como 3 días, ¿no? En global, ¿no? Pero en general son varios días porque cada día uno va configurando cosas que después no te acuerdas, ¿no? Y luego ya cuando tienes que borrar el Windows o tienes que formatear la máquina te das cuenta de todo el trabajo invertido y todo el tiempo que vas a perder en volverle a instalar y todo eso, ¿no? Totalmente aburrido, tedioso y una pérdida de tiempo increíble. Entonces con esto te ayuda bastante. Ahora, claro, para esto había software, ¿no? Como Norton Ghost, había Acronis to Image y varios programas para imágenes de sistema operativo. Pero Windows tiene su propia imagen. Solo que mucha gente no sabe usarlo y justamente el tutorial va enfocado en esto, para que lo puedas usar, pero tiene sus reglas. Bueno, generalmente Windows para hacer esta imagen de todo el sistema operativo necesita un disco duro externo, no USB, sino un disco duro externo, o un disco duro interno, pero extra, o el mismo disco duro pero particionado. Si quieren aprender cómo particionar un disco, o sea, si tienes un solo disco y quieres particionarlo y darle un espacio para este Windows, entonces yo te voy a enseñar en otro video, en la descripción del video voy a dejar un link para enseñarles cómo particionar un disco. Pero en este caso yo ya voy a asumir que tienes una partición o tienes un disco duro ya adentro, extra, ¿no? Si tienes laptop y tienes poco disco, pues ahí sí creo que va a ser un poco difícil, porque si tienes una laptop, por ejemplo, con 256 gigas de espacio, difícilmente vas a tener espacio para guardar todo el sistema operativo. Un sistema operativo, por lo general, con programas más o menos invertidos, te puede ser entre 80 gigas, 90, 150 gigas. Entonces, se ocupa un regular espacio. Tienes que tener espacio, ¿no? Lo recomendable es un tera de espacio para que tengas de sobra, o 500 gigas como mínimo, ¿no? Pero te va a comer bastante si es que tienes muchos programas. Así que ya esa cuestión de espacio tú la tienes que ver. Bueno, yo les voy a enseñar cómo se hace. Primeramente acá tenemos Windows y nos vamos acá donde dice al costado del reloj, siempre hay una ventanita, ¿ya? Que nos da configuración, ¿no? Acá nos sale, acá a la derecha, configuración. Le damos clic en configuración, nos sale esta ventana y aquí lo que vamos a hacer es esto. Vamos a ir a lo que dice actualización y seguridad. Y en actualización y seguridad nos vamos a ir a dice copias de seguridad. En copia de seguridad nos salen muchas opciones, ¿no? Entonces vamos a hacer, acá dice más opciones, ¿cierto? Abajo de agregar unidad, más opciones. Te sale otra ventanita y nos vamos a ir, dice ver la configuración avanzada. Seguimos ahí, nos sale esta ventana, ¿no? Si quieres activar, esto de activar es otra cosa, no se confundan. Y esto es para guardar progresivamente los archivos que están en la biblioteca, escritorio, contacto y favorito. Pues no les recomiendo ese, yo prefiero la imagen completa. La imagen completa. Esto es que en caso que quieras recuperar, esto es como para hacer el backup de recuperación, el punto de restauración, que es algo clásico en Windows. Pero lo que estamos haciendo hoy día es imagen completa. Porque yo ya quiero que se quede mi Windows así grabadito. Cuando yo se me pierda, se me malogre, chanto esta imagen otra vez y un alivio tremendo. A volver a comenzar, pero ya avanzado. Entonces nos vamos acá a una opción que dice copia de seguridad de imagen y de sistema. Acá abajo, en la parte inferior izquierda. Y aquí me sale otra ventana más y me sale crear una imagen del sistema. Aquí ven, ¿no? Crear una imagen del sistema aquí a la izquierda. Clic y ahora sí nos va a salir, ¿no? Me salen mis discos duros, también lo puedes grabar en DVD, pero obviamente esto ya es obsoleto. Y una ubicación red, ¿no? En caso de que tu computador esté en red. Si colocas un disco duro externo, te va a figurar aquí. Donde dice disco duro, te va a figurar aquí. USB no, disco duro te va a figurar. Solo disco duro. En este caso yo tengo, esta es una PC, o sea, de escritorio, y tengo discos duros instalados, tengo varios. Y lo voy a guardar en la data 1 que dice acá. ¿Listo? Donde dice data 1, ahí lo voy a guardar. Siguiente. Y me sale lo que debo guardar. Me sale también las opciones de guardar otros discos, pero obviamente yo no quiero. Yo solo quiero el sistema operativo, que es lo que más me importa, obviamente, ¿no? El resto son solo discos de datos, ¿no?
Ahí está, automáticamente ya lo selecciona la partición del sistema EFI, Windows 10, que es el sistema en sí, y el entorno de recuperación de Windows, que es el sistema. Esos tres seleccionados sí o sí tienen que estar, ¿ya? No quites, ni aumentes, ni nada. Aparte que no lo puedes hacer, ya viene automático. Entonces arriba te dice qué unidades desea incluir en esta copia de seguridad. Bueno, y no quiere incluir nada más que las principales, tal cual como por defecto te indica el programa. Entonces me sale que el peso aproximado es, dice, el espacio necesario para guardar una copia de seguridad de las unidades seleccionadas es 145.56 gigabytes. Entonces, eso es lo que te va a ocupar un promedio. Así que por eso vuelvo a repetir, tienes que tener espacio, ¿no? Para hacer estas cosas tienes que tener espacio. Entonces, ya, recuerden que no lo van a poder hacer en el mismo disco, ¿eh? Si no está particionado el disco, no va a poder guardarse en el mismo disco, porque obviamente no va a ser un propio backup dentro del mismo disco que se va a borrar, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Ah, una pregunta, también me dirán, ¿pero se formatea el disco que va a guardarse? No. Es más, en este disco que estoy poniendo tengo datos, tengo algunas cositas guardadas ahí. En el disco 1 tengo algunas cositas guardadas. Así que no, ¿cómo se llama? No, no hay problema. Solo se va a copiar una carpeta dentro del disco duro. Es más, les voy a mostrar aquí, miren, equipo. En este data 1, ¿no? ¿Ves? Acá tengo un backup de otro sistema operativo, ¿eh? Y acá tengo otras cosas, o sea que no va a formatearlo, para nada, no formatea el disco, solo guarda encima, como copiar y pegar, ¿no? Como copiar un archivo y pegar, eso es tú, lo único que hace. Bueno, entonces le damos en siguiente y ahí me sale, ¿no? Ubicación de la copia de seguridad, data 1, R, ¿no? La ubicación, la letra H, que es el disco duro que tengo. La copia de seguridad puede ocupar hasta 146 aproximadamente, ¿no? ¿Está bien? Va a copiar ahí dice lo que va a copiar, partición, Windows y entorno de recuperación. Iniciar copia de seguridad y listo. Windows está guardando la copia de seguridad. Y listo, eso es un proceso que se hace dentro del mismo Windows. De acá puedes seguir haciendo tus cosas, puedes navegar, puedes hacer algo. Esto mismo va a preparar la copia, ¿no? Y nada, como yo lo tengo en un disco externo, bueno, un disco duro interno dentro de la PC, pero obviamente que no es el principal, no hay ningún problema, ¿no? Ahí va a copiar el tiempo que demora, sí puede demorar, obviamente por 149 gigas, dependiendo de tu procesador y todo eso, y memoria RAM, todo lo que tengas, la copia puede demorar pues 30, 40, hasta una hora, ¿no? Dependiendo de tu PC, el laptop y la potencia de tu máquina, ¿no? Pero la cuestión es que vas a tener la copia. Una vez que tengas la copia, bacán. Cuando tengas un problema, cuando ya se te malogre Windows, sientas que has metido la pata y has metido un virus y no sale, o se malogró algo, y quieres regresar a tu sistema anterior donde todo funcionaba, lo único que vas a necesitar es un USB con el sistema operativo instalado, o sea, el Windows 10, para bootear. Con eso conectas el USB en la PC, luego te vas a opción de configuración y dices iniciar desde un USB. Inicias desde un USB, inicia la ventana clásica de Windows instalación y abajo va a salir una opción que dice recuperación o reparación. En reparación le das clic y listo, ¿no? En reparación entras a todo lo que es el sistema de recuperación y dice recuperar o restaurar el sistema operativo desde una imagen guardada. Entonces cuando le das clic ahí, vas a ver la imagen que guardaste. O sea, vas a ir a la ubicación del disco duro que está guardado, la seleccionas y listo, y hace lo mismo que ven aquí. La empieza a montar y ya está, ¿no? De todas maneras, haré un tutorial de cómo montar esa imagen en otro video. En este solo les enseño cómo guardar su imagen. Y una vez que lo tengan, ya no importa. Después no se preocupen que con el tutorial que yo les muestre o con otro que puedan encontrar, van a ver cómo montar la imagen y va a ser súper sencillo recuperar sus archivos. Entonces con esto ha finalizado este tutorial y espero que les sirva porque en verdad les va a servir un montón. El día que les pase algo, se van a acordar de mí. Van a decir, ah, ahí está mi imagen que guardé con todo guardado y listo, sin necesidad de volver a iniciar todo. Preferible perder 40 minutos, una hora, que perder días enteros configurando todo de nuevo. Y encima buscando los programas y todo eso, ¿no? Bueno, esto ha sido todo en tu gato digital en cómo crear una imagen en Windows sin necesidad de ningún programa. Nos vemos, gente. No se olviden suscribirse y darle un like.